Aún no has empezado a hacerte tu casa, pero tanto tu pareja como tú os la habéis imaginado miles de veces. Quizás seáis de los que pensáis que mejor una casa grande. Total, una vez que te pones a construir, poca diferencia habrá de precio. A lo mejor sois los de la corriente contraria y pensáis, preferimos una casa pequeñita. De todas formas, siempre va a ser más grande que el pisito donde estamos viviendo ahora. En ambos casos, os equivocáis. Las cosas y las casas hay que hacerlas bien y en su justa medida. Lo primero para hacer una casa es saber de cuánto dinero podéis disponer y cuántos metros cuadrados os podéis permitir. En este artículo veremos cómo calcular los metros cuadrados que tendrá tu vivienda. Hola amigos, yo soy José Iglesias de Control y Gestión de Obras.es. A lo largo de este video post os explicaré cuántos metros cuadrados necesitarás para tener una vivienda confortable. Lo primero que necesitamos saber es por qué necesitamos saber los metros cuadrados que debe tener mi vivienda. En otro artículo de este video post hemos visto el precio del metro cuadrado construido en una vivienda con unas calidades estándares. El presupuesto de ejecución anda sobre los 900-950 euros metro cuadrado construido. Si a esto le añadimos los precios de las licencias, del proyecto, de los técnicos, de las tasas, de los enganches, nos vamos a aproximadamente unos 1.300 euros metro cuadrado de vivienda construida. Para el precio total, estoy hablando en Galicia. En España, en el resto de España es posible que sea un poco más alto. Teniendo en cuenta este valor de 1.300 euros metro cuadrado, ya nos podemos hacer una idea de lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, tenemos una habitación de 13 metros cuadrados, pero conseguimos optimizar la superficie de forma que rebajamos esos 13 metros a 12 metros cuadrados, nos estaremos ahorrando unos 1.300 euros, que no es poco. Otra forma de ahorrar dinero en la ejecución de nuestra vivienda sería disminuyendo calidades. No obstante, esta opción es muy poco recomendable y además no conseguiríamos ahorros que superasen el 10%. En vez de los 900 euros de presupuesto de ejecución que estaríamos hablando, no conseguiríamos ahorros, no conseguiríamos precios por debajo de los 800 euros metro cuadrado. En vez de los 1.300 del presupuesto total construido por metro cuadrado, estaríamos hablando de unos 1.200 mínimo. De ahí es muy difícil bajar. Dicho esto, debemos saber qué puedo hacer para optimizar los metros cuadrados de mi vivienda. Para optimizar los metros cuadrados, las mejores opciones son definir el número de estancias que necesitamos y definir las superficies que tendrán estas estancias. Por ejemplo, si tienes 2 hijos o tienes pensado tenerlos, quizás debieras barajar la opción de hacer 2 habitaciones para ellos. Mientras son pequeños podrían tener una habitación diseñada para incluir 2 camas gemelas y tener un cuarto de juguetes aparte. Cuando crezcan y se hagan mayores y cada uno necesite su propia habitación, reconvertiríamos tanto el cuarto de juguetes como la habitación de las camas gemelas y cada uno tendría su propia habitación. Esto es bastante más congruente que hacer ya de inicio 3 habitaciones, una para cada hijo y una para un cuarto de juguetes. En una estancia de unos 10 metros cuadrados, según el baremo que antes estábamos comentando, estaríamos hablando de aproximadamente unos 13.000 euros de ahorro. 13.000 euros que se corresponden con 10 metros cuadrados. Una habitación que nos estamos ahorrando de hacer. Otro ejemplo sería, por ejemplo, replantearnos cosas. Realmente, aunque sea una vivienda grande, una casa grande, ¿necesitamos 3 baños completos? A lo mejor es posible, depende del caso particular de cada uno, puede ser posible que nos sea suficiente con un aseo en nuestra zona de día y 2 baños completos para la zona de noche. Uno para la habitación de matrimonio
y otro que dé servicio al resto de las habitaciones. Si en vez de un baño completo en la zona de día ponemos un aseo, podríamos ahorrarnos del orden de 2-3 metros cuadrados. Y ojo, esos metros cuadrados en el baño son los metros cuadrados más caros de toda la vivienda, porque además de la repercusión de los aparatos sanitarios, tenemos las paredes azulejadas y tenemos una serie de características que hacen que los baños sean las estancias más caras. Por otra parte, también debemos definir a qué estancias le debemos dar prioridad. No se le puede dar prioridad a todas las estancias, porque si no, la palabra prioridad perdería todo su sentido. Os voy a poner un ejemplo. ¿Realmente queréis una cocina para comer en ella? Si la respuesta es no, y la mayor parte de las veces vais a comer en el salón, no hace falta tener una zona de la cocina en donde meter una mesa de 4 o de 5 personas. Podremos ahorrarnos esa superficie, sea por ahorrarnos unos eurillos o para darle prioridad a otras estancias. Si no vamos a comer en la cocina y simplemente necesitamos una barra para desayunar, por ejemplo, lo que tenemos que estar pendientes de hacer es que la cocina tenga un buen acceso hacia el salón comedor, por ejemplo, para llevar todas las cosas desde la cocina hasta el salón. Pero nos podemos ahorrar esa superficie que ocuparía una mesa para 4, 6 o 2 personas, por ejemplo. Le daríamos prioridad al salón comedor en este caso. Otro ejemplo sería un porche cubierto. Si realmente quieres un porche cubierto porque le vas a dar uso en verano para comer o para cenar con amigos o lo que sea, si realmente le vas a dar uso, hazlo. Si no lo vas a hacer, deja el porche para más adelante. En un futuro quizás tenga la necesidad de tener un porche para salir a comer fuera o para salir a leer un libro en una hamaca a la sombra en un día de verano. Pero si en principio no lo vas a necesitar, no hagas ese porche. Son metros cuadrados y es dinero que te estarás ahorrando. Ya lo harás en un futuro si realmente lo necesitas. Otra de las preguntas que me hacen frecuentemente es ¿a qué se le llama superficie útil y a qué se le llama superficie construida? De una forma muy resumida diremos que la superficie útil es la superficie que podemos pisar, la superficie que podemos usar. La superficie construida, en cambio, es toda la superficie que ocupa nuestra vivienda desde la cara exterior de los muros exteriores hasta dentro. Por lo tanto, la superficie construida siempre es una superficie mucho mayor que la superficie útil. Se estima que en torno a un 20%. Es decir, si tenemos una vivienda de 150 metros cuadrados, aproximadamente el 20% va a ser superficie construida que no es útil. Tendríamos, por lo tanto, una superficie útil de 120 metros cuadrados sobre una superficie de 150 metros cuadrados de superficie construida. Esos 30 metros cuadrados, que es una superficie que no vamos a utilizar, se trata de el espesor que tienen los cerramientos, los tabiques, el espacio que ocupan los pilares o el espacio que ocupan distintas estancias, distintos elementos constructivos donde no se puede pisar. De esta forma podemos deducir que la diferencia entre superficie construida y superficie útil va a ser una superficie perdida, una superficie que vamos a pagar pero que no vamos a disfrutar. Es una superficie necesaria porque nosotros tenemos que tener cerramientos, tabiques y pilares, pero es una superficie que no vamos a poder utilizar en nuestro día a día. También existen las superficies de paso. Se trata de superficies que, aunque son útiles y necesarias, no se aprovechan al 100%. Te estoy hablando de superficies como pasillos, recibidores, zonas de escaleras. Son superficies que empleamos para acceder de unas estancias a otras. Estas superficies, cuanto menos ocupen en una vivienda, mejor. Debemos distribuir una vivienda correctamente para que estas superficies sean lo menor posible, lo más pequeñas posibles. Estas superficies, por ejemplo, ocuparán mucho si tenemos muchas estancias o estancias muy grandes. Si tenemos muchas estancias, necesitamos mucho recorrido de zona de paso para acceder
a todas las estancias. Si tenemos estancias además muy grandes, es más difícil encajar las piezas del puzzle para poder acceder a esas estancias. Es como tener unas piezas muy grandes que tenemos que amoldar para que el recorrido sea lo menor posible. Por ejemplo, en una vivienda de aproximadamente de más de 130 metros cuadrados, ya tendríamos que en vez de hacerla en una sola planta, hacerla en dos plantas. El hacer una vivienda en dos plantas nos va a suponer que necesitamos unas escaleras para acceder entre una planta y otra. Para que nos orientemos, unas escaleras pueden ocupar del orden de 7 metros cuadrados. Esos 7 metros cuadrados en planta los estaremos, entre comillas, perdiendo tanto en la planta de abajo como en la planta superior. Es una superficie de paso que no se aprovecha para otras estancias. Pero al mismo tiempo, si tenemos una vivienda en una sola planta, pero con muchos metros cuadrados, la distribución se hace mucho más compleja y para llegar a todas esas estancias necesitaremos muchísimo recorrido. Además de que se complica que al tener una sola planta, nosotros en cada estancia necesitamos una iluminación y una ventilación, una superficie de ventana y una superficie de cerramiento. Y al tener una sola estancia se hace mucho más complicado satisfacer de esas necesidades a todas las estancias. Como regla general, hasta 120-130 metros cuadrados podríamos tener una sola planta. Pero si nos vamos a más de esa superficie, lo recomendable es hacer dos plantas. La conclusión a este artículo es: debemos saber antes de hacer nada de cuánto dinero podemos disponer. Después debemos definir el número de estancias que necesitamos. Ojo, digo necesitamos, no el número de estancias que deseamos, el número de estancias que necesitamos sí o sí. Y segundo, a qué estancias de todas estas le daremos prioridad. No se le puede dar prioridad a todo. El número de estancias a las que le daremos prioridad. En base a esto tendremos una cantidad aproximada de metros cuadrados de superficie útil y de metros cuadrados de superficie construida que vamos a tener en nuestra vivienda y podemos calcular el coste económico aproximado que vamos a tener y ver si coincide con la cantidad de dinero que podemos disponer. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme, por escucharme, por leerme y por estar ahí. Recordad que este artículo lo podéis leer por escrito aquí abajo. Muchas gracias por todo. Un saludo.